Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy tenemos el directo más prontito por la mañana, así que a ver quién se puede conectar y quien no pueda ahora, pues ya lo podrá ver un poquito más tarde o en diferido otro día cuando le vaya bien. Voy a esperar a que se conecte Elena, porque, mira, por ahí está. Hoy tenemos un directo muy especial. Hoy tengo una invitada muy especial, que es Elena Alvarado. Ella les va a contar un poquito más acerca de una estrategia, una técnica que utiliza ella en terapia y tengo muchas ganas de que la conozcáis y que la podáis aplicar también en casa, con los peques, en vuestra familia, integrarla en vuestro día a día. Así que nada, voy a esperar a que Elena me mande la solicitud y os la voy presentando. Hola, Bedri. Hola, Tere. Ahora. A ver si aparece por ahí. A ver. Ahora te veo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bien, ¿y Muy bien. tú? Con Voy, muchas ganas de hablar contigo. Dime, dime. voy a intentar, dame un segundo, voy a limpiar la cámara, que me Vale. veo muy oscurita. Sí, se ve un poco. A Se ve- ver. O poca luz, quizás. ¿Puede ser? Hola, A Gaby. ver, Sí, mejor, mucho mejor. sí, vale. Sí, súper. ¿Qué Es que tal, Elena? me he tenido que esconder en una habitación porque tengo mucho hijo Mucho. por aquí de visita. Yo he estado a punto de no llegar porque tenía el peque por aquí, pero bueno, se ha dormido y aquí estoy. Así que Muy nada. bien. Quería presentarte primero para los que no te conozcan de mi cuenta. Ella es Elena Alvarado, es psicóloga clínica, es especialista en terapia breve. Hola, Gaby. Y en trastornos del neurodesarrollo y dificultades de aprendizaje. Hoy está aquí para hablar con nosotros de una estrategia suya propia que yo la conozco por encima porque me la explicó un día en consulta. Sí que quiero explicar que yo conozco a Elena desde hace 20 años. Recuerdo exactamente el día que la conocí. Yo tenía bueno, ella era, no te acuerdas tú, ¿no? Ella era la psicóloga de un niño que, bueno, que para mí es como de mi familia. Y yo ese día estaba acompañando a la familia a recoger al niño. Y yo tenía 16 años en ese momento. Y yo recogí al niño y le dije, oye, Elena, yo quiero ser psicóloga también, quiero que tú me expliques cómo hacer, qué tengo que hacer para trabajar aquí en la consulta. Y me dijiste, bueno, no tienes mucho tiempo todavía. Digo, ya, pero lo tengo muy claro y quiero hacer esto. Entonces, a raíz de ahí, es verdad que hace 20 años que te conozco y siempre has sido como un pilar fundamental para mí. Siempre que he necesitado ayuda, tanto profesional como personal, eres la persona a la que acudo. Para mí eres mi mentora. El 90% de lo que yo sé es gracias a ti. Así que nada, te lo quiero agradecer aquí públicamente también, que siempre estás ahí, siempre que lo necesito. Así que nada, dicho esto, si quieres, vamos allá. Bueno, no tan merecido, no tan Sí, merecido. sí, es verdad, porque siempre, además de a nivel profesional, siempre que he tenido alguna duda con los peques, alguna necesidad, porque claro, al final es lo que decimos siempre, ¿no? Demasiada información a veces es peor, estamos en un proceso, yo acompaño a mamás, ¿no? Entonces estamos en un proceso de maternidad difícil, con un montón de factores que nos llevan a tomar decisiones que a lo mejor sabemos que no debemos o a pensamientos que sabemos que no están dirigidos hacia donde queremos llegar y a veces necesitamos esa ayuda también y esa visión desde fuera que nos diga, oye, esto no, esto sí, por aquí vas bien, por aquí tienes que buscar otro camino, ¿no? Entonces ahí siempre estás tú para ayudarme. Gracias. Y nada, gracias a ti, Elena. La sesión de hoy va dirigida hacia esta metáfora del donut, que primero de todo me gustaría que me contaras un poquito de dónde sale esta idea y porque esta estrategia es tuya, entonces me gustaría que nos contaras de dónde sale y cómo se te ocurre a ti esto al inicio, ¿no? Hace como un año y medio que me la explicaste a mí, pero no sé hace cuánto que la creaste y de qué forma. Cuéntanos un poquito. Bueno, la metáfora del donut surgió en una conversación, en una comida, ¿no? Con mi pareja también es psicólogo, es profesor de la universidad, y estábamos hablando de psicoanálisis, de Lacan, ¿no? Y surgió un paralelismo entre la teoría del deseo ¿no? Y bueno, y la metáfora del donut, ¿no? La teoría del deseo, bueno, después lo adentro, pero queda muy claro con el concepto de donut. Lo que pasa es que cuando tú y yo hablamos, yo esto lo he ido desarrollando, ya me he ido por otros Vale, derroteros, o sea que lo he ido ampliando,
y también he hecho un paralelismo tanto a nivel de profesorado, a nivel de familias, que creo que es muy enriquecedor, que yo lo utilizo en consulta y así informo pues a las familias, a los papás, a las mamás. Y a pesar de que también esto es aplicable a los peques y lo puedes trabajar con ellos. Pero creo que a nivel de concepto y a nivel de modelo educativo, creo que es un aspecto interesante para empezar a plantearnos qué tipo de educación estamos dando y si es coherente con el mundo en el que estamos viviendo. Que si tú tenías 16 años cuando me lo preguntaste, calcula, calcula Imagínate. los que llevo yo. Con lo cual, yo estoy verdaderamente, ¿no?, desencantada, ¿no? Porque de 25 años para aquí, que es donde yo, ¿no?, desarrollo mi labor profesional, los niños son más vulnerables y el mundo es mucho más complejo, ¿no? Entonces, tenemos un problemón importante que creo que tenemos que tomar las riendas Sí. en el asunto. Y esto es uno de los problemas fundamentales con los que me llegan a mí las mamás, el tema de la crianza, el poner límites, el cómo satisfacer esos deseos que tienen los niños hoy en día, que cada vez son más, cada vez hay más comparaciones entre ellos, hay más expectativas de llegar a todo y al final cuando llegas, eso parece que, ¿no? Parece que llegas al tope, al 10 y de repente vuelves al cero porque eso ya no les basta y quieren más y más y es constante, ¿no? Y esto que dices de que lo aplicas en terapia, me gustaría preguntarte si las mamás que no van a terapia o las familias que no van a terapia con los niños, porque no lo consideran así, si esta estrategia la van a poder aplicar a su familia, a su vida, a su día a día y como algo que forme parte de su crianza en general. Claro, porque es una cuestión de conceptualización del modelo educativo que yo estoy dando, ¿no? Y de qué tipo de familia soy y qué donut, o sea, qué donut estoy aplicando a mi hijo como modelo educativo. Entonces, claro, esto se trata de hacer una introspección, analizar realmente dónde estoy situado y qué es lo que le tengo que dar y no dar a mi hijo. Aquí no es un problema de que los hijos pidan, el problema es que los padres dan, Exacto. ¿vale? Entonces, porque si los padres no dan en exceso, los hijos dejan de pedir en exceso, ¿no? O de cómo manejo, o a pesar de que yo tengo un temperamento de insatisfacción permanente, ¿no? Porque por mis características, ¿no?, de caracteriales, está claro que eso yo lo tengo que aprender a manejar como madre, como padre, ¿no? Entonces, también está la idea de, ¿no? Hay un concepto que también lo trabajo con el Donald, del hijo ideal, el hijo que yo quiero, el hijo que yo creo que tengo y luego está el hijo que tengo, ¿no? Que dista mucho del que creo que tengo y del que yo pensé que sería el hijo que yo quería tener, ¿no? Vale. Entonces, eso también hay una parte de aceptación como padres de aceptar los hijos que tenemos, que a veces no son los hijos que quisiéramos tener. Lo Exacto. digo porque yo tengo 3 ya, ¿no? Y ya son adultos. Con lo cual, ¿no?, jóvenes adultos. Y es cierto que no son lo que quisiéramos tener, pero es lo que tenemos. Entonces, hay una parte también nuestra de aceptación que también se podría aplicar en la parte del O donut, sea, que la ¿no? diferencia estaría El que, entre lo que yo esperaba tener, lo que yo creo que tengo y lo que realmente tengo. exacto. Vale, Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy práctico, vale. ¿no? Mi hijo mayor vive en el extranjero y entonces yo estaba convencida, porque así me lo ocurrió yo a nivel educativo, de que el día que mi hijo tuviera un problema emocional importante, pues mi hijo, ¿qué va a hacer? Lo primero en su vida, si tiene un problema emocional Llamar a importante, su madre, llamar a ¿no? su madre, Claro. llamar a su madre, ¿no? Entonces, el hijo ideal, el que quisiera tener, ese ya lo tenía, ya lo tenía como aparcado. Pero el hijo que yo creía tener era ese, y después está el hijo que tengo. Y entonces, ¿no?, a toro pasado me llama y me cuenta la película y yo digo, ¡ah! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi hijo, ante una situación de este tipo, en vez de decidir, además mal, en vez de decidir y hacerlo a su manera, que ya está bien porque luego tuvo que reparar y entonces hizo un aprendizaje, eso eso no lo critico, pero no me hubiera llamado? Pues precisamente por eso, porque yo creía que mi hijo, ¿no?, que el hijo que yo creo que tengo es la suma de la expectativa que yo tenía ideal y mi observación con él durante su desarrollo. Entonces eso me genera pues el hijo que creo que tengo, ¿no? Entonces lo que hace y lo que yo creía que, ¿no?, ¿Qué que haría, era mi no? hijo Sí. ideal. Pero al final es el hijo que tengo y dista. Entonces hay que aceptar ese hijo, porque no es el que creo que tengo, es el que tengo. Entonces mientras estemos en esa desincronía entre lo que yo quiero que mi hijo sea, que no es, porque es lo que yo quiero que mi hijo sea, que es el ideal, y lo que yo creo que es, después está el que es, que también es diferente, ¿no? Y al final es eso lo que tenemos que Vale. aceptar. Eso no quiere decir que no podamos ayudarle y, ¿no?, y compensar determinadas cuestiones,
pero también tenemos que aceptar que ellos también tienen toma de decisiones y se equivocan y hacen cosas que nosotros no quisiéramos, ¿no? ¿Y meterías en este combo también la necesidad de control que tenemos las madres? Como el necesito que me cuente sus problemas, el me gusta saberlo todo para poder ayudarle, esa necesidad de control que tenemos las madres, estaría también en este combo de la expectativa que yo tengo de que si tiene un problema me lo va a contar y el, uy, ¿cómo no me lo ha contado? Yo necesito saber qué le pasa para poder ayudarle. ¿Lo meterías en ese combo Yo, o no? yo allí metería un cómodo de, ¿no? La madre que yo deseo ser, la Vale, madre que creo que soy y la madre que vale, soy, ¿sabes? Porque exacto. también es distinto, Vale. ¿no? Yo tengo un ideal de madre, ¿no? La madre zen, chill out, que está feliz y que, ¿no? Que hace toda la alimentación Todo perfecto. hiperequilibrada, pone a dormir a los niños a las 8, nunca se altera, está estupenda. Eso, ¿no? La que veo que soy, ¿no? Que es la que no se lo curra arriba y abajo, no sé qué, pero tiene más o menos. Y después es la que soy, que estoy agobiada, cansada, que a lo mejor chimbaría a mis hijos y que en mi próxima vida a lo mejor pienso que voy a probar a ver cómo será la vida sin tener hijos, Exacto. ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y Vale. dices, yo siempre lo he dicho, mi próxima vida quiero probarlo. Que no es que, ¿no? Lo mejor de mi vida son mis hijos. Pero Sí. oye, estaría bien Pero ¿cómo eso de sería así? probar, Exacto. ¿no? Vale. ¿Cómo sería eso, no? Y eso no tiene que darnos yo creo que hay un sentimiento de culpa o de autoexigencia que también viene muy coherente con el tema del donut y las madres, ¿vale? Y los padres. ¿No hay, el grupo no hay papás o Sí, solo mamás? sí, hay mamás, pero el primer curso es para madres, el primero, y luego ya todo lo demás es Muy para... bien, Pero algunas familias lo están haciendo juntos ya, porque muy a los bien. papás también están súper involucrados. Yo siempre los involucro en el curso, lo que pasa que es verdad que la mayoría de cursos acaban siendo de mamás, ¿vale? Las mamás son las que se quedan. Pero yo Bueno, intento siempre. ir metiéndolos. Y, Luego está el de habilidades parentales, que ahí sí que estamos todos, ¿vale? Pero hay uno específico de mamás, porque es verdad que todo este tema de la culpa, la carga mental, las expectativas, las comparaciones, todo esto es un tema que actualmente, quieras que no, pues es un tema más de mamás. Y entonces lo estamos trabajando aquí. claro, pero bueno, es importante, ¿no? Que al final la crianza también tenemos que ir incluyéndolo. Sí que es cierto que ahora, ¿no? Hace 25 años a la consulta no venía ningún papá, ahora vienen muchísimos Sí, más, pero el sí, día que viene, ¿no? Que viene a una primera visita a una mamá sola, nadie piensa nada, y ya, el día que te viene un papá solo dices, ¿y la madre dónde está? es ¿Cómo verdad. es que no ha Verdad. venido? ¿No? Hay O sea mucho que creo que es una trabajo todavía exigencia. por hacer, sí, Sí, hay sí. una exigencia social y por eso tenemos que empujar en esa dirección. No, lo digo porque el dono también viene por parte de las madres. Quiero decir, todas nosotras tenemos un relleno, unas habilidades, ¿no? Unas competencias significativas que nos dan valor, nuestros vínculos, ¿no? Lo que nos hace crecer como persona, ¿no? Todas aquellas competencias y habilidades y potenciales los tenemos en nuestro relleno, pero también como madres tenemos un agujero, ¿de Muchas acuerdo? carencias, sí. Claro, y el agujero no es un problema. El problema es cuando yo quiero ser una madre que no sea un donut, que sea una Tapar tortita. el Y no, agujero, ¿no? claro, y no Vale, para esto, existe. Elena, Todos vamos, tenemos me gustaría agujeros. que nos explicaras qué es el donut, porque creo que a lo mejor, yo ya lo sé, pero a lo mejor me gustaría que lo explicaras mejor para verlo. Solo quiero decir una cosa antes de empezar y es que cuando has dicho lo de, a veces no son los niños que piden, sino las madres o los padres que damos, yo me acuerdo de una conversación que tuve contigo en una de estas solicitudes de ayuda que hice contigo, que me dijiste, yo te pregunté, Elena, ¿qué más puedo hacer? Y tu contestación fue, no, Elisa, ¿qué menos puedes hacer? Y eso me ha quedado a mí grabado a fuego, porque muchas veces es, no son ellos, somos nosotras, es que estamos demasiado pendientes, ofreciendo demasiado, analizándolo todo y a veces hay que dar un paso atrás, retirarnos y decir, vale, stop, hasta aquí sí, pero hay una parcelita privada que es suya, yo no tengo por qué meterme y dejarle un poquito de esa vía de escape también a ellos, ¿no? Entonces, el dejar de ofrecer para mí fue muy visual con esa frase de haz menos, no necesitan que hagas más, necesitan que hagas menos, que des un paso atrás y que les dejes ser y ya está. Que que a veces dar un paso atrás es más difícil que dar tres pasos Para mí, adelante. que Es ya que sabes hacer, cómo soy yo, me costó muchísimo, ¿eh? Sí. Y claro, estoy todavía también, ahí. ¿no? Claro, claro, es que hacer de menos no es el hacer activamente nada, ¿vale? Muchísimas veces es mucho más complicado que hacer algo Sí, específico, ¿no? Y más en este mundo que todo el mundo es proactivo y que tenemos que hacer de más, ¿no? sí. Bueno, te explico un Venga, poquito vamos a el, ello. el donut. El donut proviene de la teoría del deseo de Lacan. Lacan dice que estamos incompletos, que nuestra naturaleza es incompleta y que por tanto siempre hay una falta, una carencia, ¿no? Y entonces el símil metafórico con el donut implica que en nuestra metáfora el relleno del donut pues representarían pues la competencia, los vínculos, los aspectos positivos
que tenemos, ¿no? Nuestras habilidades, y que esas competencias, habilidades, los vínculos o nuestros, ¿no? y nuestros potenciales, eso nos nutre, nos ancla y nos llena. ¿Mm? Entonces, es como madre, pues puedo ser organizada, puedo ser cariñosa, puedo ser, ¿no? buena cocinera, puedo ser, ¿vale? etcétera, toda una serie de competencias. Pero también todas tenemos un agujero, esa falta, ¿vale? Nosotros como padres muchísimas veces, bueno, y antes de adentrarme en modelos, pensamos que esa falta, esa ausencia es un problema. Y precisamente Lacan habla de que ese agujero es el motor del cambio. ¿Mm? Es esa necesidad de mejora. Si yo, por ejemplo, quiero ser psicóloga y no lo soy, pero tengo el bachiller y tengo la selectividad ¿no? aprobada, pues entonces en mi agujero está la licenciatura, ¿no? Ahora el grado de psicología, y entonces ahí lo tengo en el agujero, me pongo, estudio, pum, y lo consigo. Cuando lo consigo, eso que yo necesitaba, que tenía una necesidad de mejora, eso me hace mejorar, lógicamente, porque estudio, ¿no? me aumenta mi conocimiento, me mejora como persona, y entonces eso que tengo se va al relleno. Pero ¿qué pasa cuando se va al relleno? Que vuelvo a ver el agujero, entonces digo, ya tengo que hacer un máster de especialización de no sé qué, ¿vale? Y entonces vuelvo. Entonces el agujero es un motor de cambio, es el motor de mejora, y cuando nosotros tenemos la sensación de que mi hijo tiene que ser feliz y que para nada tiene que conectar con la ausencia o con la falta, le estamos haciendo ¿no? o sea, un favor El muy efecto negativo, porque contrario, ¿no? realmente, Realmente es... claro, realmente mi hijo tiene que conectar con el agujero, porque es lo único que le va a permitir hacer un cambio y una mejora. Si yo no lo conecto con el agujero, difícilmente podrá mejorar. Y yo como madre también tengo que conectar con el agujero. Y hay cosas en nuestro agujero que sí que podemos mejorar, pero otras no. Y también tenemos que ser conscientes de que todos tenemos agujero, y que lógicamente yo quizás no pueda ser buena cocinera porque no se me da bien, pero pues oye, pero tengo organizadas las actividades escolares del niño estupendamente, ¿no? Y siempre llego puntual, ¿vale? Entonces, el tema de que como madres también tenemos que reconocer esa falta, no tenemos, es que la perfección no es un donut, ¿vale? La perfección sería un muffin. Una niña recuerdo que me decía, yo no quiero ser un donut, yo quiero ser un muffin. Y decía, no, tú tienes, no, yo decía, no, tú tienes agujero, yo no quiero tener agujero. Claro, sí, tú tienes agujero, yo tengo agujero Todo y el el mundo vecino tiene... del quinto tiene agujero. El problema es cuando yo me cuesta, o en vez de conectarme con el motor de cambio, decir, ostras, esto no lo he conseguido, voy a ver de qué manera lo puedo conseguir, y analizo el error como, ¿no? como input para hacer una mejor y poder conseguirlo y tenerlo en el relleno, yo ¿no? me fustigo y me flagelo porque no he llegado ¿no? a la idea de que yo esperaba, ¿no? Pero es que pero no es ¿Y qué necesario eso. diferencia habría entonces entre tapar el agujero y conseguir que lo del agujero pase al relleno, por ejemplo? Como Bueno, madres, ¿no? Y... par- vale, partiendo de la base, ¿no? De que en esta metáfora todo, ¿no? Hay toda una serie de competencias que tengo en el relleno, y en el agujero está la falta, lo que carecemos, muchas veces lo que hemos perdido, ¿eh? Por ejemplo, también ahí tengo mis faltas, ¿no? Y entonces, si yo perdí a mi padre, pues mi padre está en el agujero, pero el recuerdo de mi padre está en el relleno, Exacto. ¿vale? O sea, entonces, claro, dices, bueno, pero si yo no quiero colocar ahí a mi padre, difícilmente lo puedo hacer existir, porque aquello que fue, ¿no? Aquello que estuvo y se fue, también forma parte de mi donut. Y eso lo tengo que integrar. Esto es muy interesante también para trabajar el duelo. Y a nivel de familias, como ahora tú me decías, yo lo dividí, o sea, dividí tipos de donos en función de familias, ponle en función de mamás. Hay mamás que tienden a rellenar continuamente el agujero del niño, intentando protegerlo de cualquier desafío, de cualquier fracaso, de cualquier problema que sucede, ¿vale? Y entonces, estas mamás toman medidas para evitar que el niño pues enfrente cualquier dificultad, ¿vale? Me da igual, ¿no? Puede incluir, yo qué sé, tareas que El podría hacer por él. No, tema no, de los ya te pongo, estudios, ¿no? Ahí ya se ve te, mucho ya, aquí. ya te he visto, por ejemplo, o ya te ayudo en los deberes, ¿eh? ¿Por qué? Porque evitan que participen en actividades que creen que les pueden frustrar o generar un malestar porque consideran que son muy estresantes, ¿vale? Entonces, eh, puede parecer que estas familias, por ejemplo, protejan el relleno, ¿no? Porque intentan aumentar las experiencias positivas y el éxito del niño, pero a menudo limitan el desarrollo de la autonomía
y la habilidad Y de la enfrentamiento. ¿Por qué? autoestima Porque también, si ¿no? yo, claro, si yo no le desarrollo la autonomía y él no se enfrenta, él no va a ser capaz. Y esa es la base, el sentimiento de incapacidad es la base de tener una baja autoestima. Entonces, eh, inicialmente se piensa que eso, que experimentar situaciones de éxito le va a hacer tener más autoestima, pero no es así, porque entonces lo que estamos haciendo es ignorar o cubrir el agujero y el niño no le permitimos aprender a manejar sus desafíos, sus necesidades de manera independiente. ¿Y eso qué hace? Pues lleva una falta de habilidades vitales, una baja resiliencia, y después tenemos niños absolutamente frustrados, con muy baja tolerancia a la frustración, precisamente porque eh, no, se les, eh, no se les permite enfrentarse a ese agujero. Eso A sería un ver si poco nos la idea de sirve las familias el ejemplo, Elena. sobreprotectoras. Vale, a ver si nos sirve este ejemplo. Hay muchas madres que me dicen, ¿cuándo voy a tener que dejar de recordarle que se lleve la merienda, que se lleve tal cosa? Y yo siempre les digo, cuando dejes de recordarlo. Cuando dejes de recordarlo, lo empezarán a hacer, porque entonces, si nosotros estamos constantemente haciendo por ellos lo que creemos que ellos no son capaces de hacer, ese sentimiento de incapacidad de lo tiene que hacer mi madre y si yo no lo hago no es mi culpa, es responsabilidad de mi madre no me lo ha recordado, ¿no? Entonces, va un poco por aquí, ¿el ejemplo sería este o no? Bueno, yo te diría que el niño aprenderá a llevarse la merienda cuando pase hambre, cuando no se la lleve. Exacto. Es decir, la consecuencia natural de un acto que no ha tomado, ¿no? Que él no ha asumido. Dice, mira, a partir de ahora, mamá ya te va a dejar, te la va a dejar encima Vale, de, yo qué sé, primero te la voy a dejar encima y luego vas a aprender a hacértela tú, me da igual, ¿eh? exacto. Pero como primer Pero paso, el dejar de hacer nosotras, ¿no? claro, y dar un paso para atrás. Ese es Ujú. el paso Este para es el atrás. paso para... Dejo de Sí, hacer, pero yo no puedo pensar de que no lo voy a hacer y me lo voy a quedar mirando ahí así para ver si, claro. ¿no? Si a él le suena la flauta y lo coge. ¿Cuándo va a reestructurar la conducta? Cuando su Tengo conducta una tenga una consecuencia. consecuencia. Es que ha sido tu culpa. Ha sido tu culpa. Bueno, tú piensas que ha sido tu culpa, pero es tu Ujú, responsabilidad. Ya está. ujú. Pero ahí, entonces no tenemos que traer no, no ha sido tu Mm, culpa, es tu obligación, no, es la tuya, no, y estamos en escalada escalada. y entonces explotamos. Es el tema de que cuando, ¿no? De que haya una consecuencia natural de las situaciones. Ahí está el Entonces yo aprendizaje paso hambre, ya real, ¿no? estoy, El aprendizaje real viene después de la consecuencia, pero el primer paso es tomar esa acción, ¿no? Y decir, a partir de ahora es su responsabilidad y no nuestra. pero aquí hay un tema de que yo como madre, ¿vale? Llevo muy mal que mi hijo conecte con el hambre. Y Claro, aquí, claro. no tenga, aquí eso, pero es un tema mío Exacto. como madre, ¿vale? No es un tema educativo, Mm, es un tema de que yo ahí lo ujú, conecto con la falta, que le falta mm, el desayuno, mm. y le enseño, lo meto en el agujero voluntariamente para que coja autonomía y la desarrolle, porque si no, no lo Vale. va a hacer. Es verdad que tenemos hijos y hijos, ¿eh? Hay hijos autónomos que a los 2 años te dicen yo solo y se ponen el calcetín y a otros a los 8 saca el pie ¿no? de la cama para que se lo pongas tú, Ujú. ¿no? O sea, hay hijos y hijos, pero dentro de eso el ambiente tiene un papel fundamental. Hay 50 genética, 50 ambiente, ¿no? Y aquí el ambiente tiene un papel fundamental. Hay hijos que no nos vamos a tener que plantear determinadas cosas y hay otros que sí que nos las vamos a tener que plantear, ¿no? Entonces, está claro que lo que tenemos que hacer es cómo manejo yo el hecho de yo poner en una situación compleja, entre comillas, a mi hijo voluntariamente. Y cómo me lo voy a tener que trabajar yo para saber que eso, a pesar de que en este momento le genere un malestar, que es ir a pedir queditas a la profesora, ¿vale? ¿No? O sea, a la larga eso le va a ser funcional, Sí, ¿no? sí. Entonces, O es los el tema deberes, del por manejo. ejemplo, ¿no? Los deberes, el llevar los deberes hechos o no hechos al cole, la consecuencia sería que le regañen o le llamen la atención en el cole o los lleve sin hacer, pero al final si la responsabilidad es nuestra, dependen siempre de nosotros que estemos encima recordando y haciendo con ellos, ¿no? La típica frase de hemos suspendido, ¿no? Los padres que dicen hemos suspendido, no, no hemos suspendido, ha suspendido el niño, si no le damos la responsabilidad, al final es compartida, ¿no? Y el fracaso es compartido, pero el éxito también, al final es todo tenemos que girar esa mirada y decirle, no, eso es tu responsabilidad y si no los llevas, la consecuencia natural va a ser en el cole, no va a ser en casa, ¿no? Claro, pero Te ahí, por damos ejemplo, su punto, Elena. está claro, ¿eh? Sí. Hay un doble, ¿no? Yo como familia sobreprotectora que me siento con mi hijo a hacer las tareas y no me levanto, ¿no? Estoy dando un doble mensaje, también hay que tenerlo en cuenta. ¿No? Yo estoy aquí haciendo contigo los deberes porque te quiero,
pero yo estoy aquí haciendo los deberes contigo No porque tú no eres eres capaz de capaz de hacerlo hacerlo solo. solo, Y sí. eso vuelve a conectar con un sentimiento de incapacidad que desarrolla una baja Exacto. autoestima, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, Volvemos a yo lo mismo. entiendo, claro, entiendo que una mamá que se sienta una hora a hacer los deberes con su hijo no se va a levantar en cero coma, pero le voy a decir que cuando vea que aquella multiplicación sí que la sabe hacer solo, en ese momento diga, voy un momento a hacer, ¿no? Voy un Mm, momento a poner una lavadora y ahora vengo. Y que el niño experimente esos 5 minutos de que está solo y lo ujú. consigue. Y luego ir aumentando en tiempo, porque claro, si tu mamá que se sienta una hora le dices, señora, levántese, No, dice, es sí, y difícil. no se levanta. No. ¿Vale? Pero Vale. hay que tomar en conciencia que el no conectar a mi hijo con el agujero lo perjudica. Ujú, O sea, el hecho de que el niño experimente experiencias positivas y éxito continuo, eso no le ayuda, ujú. porque el mundo es complicadito. Entonces, eso es lo que sucede con las familias sobreprotectoras, ¿no? Vale. Con una mamá sobreprotectora. Pero también hay mamás que, por ejemplo, que yo puedo tener un hijo con ciertas dificultades, yo qué sé, ¿no? Y yo como madre puedo negarlas y decir, no, mi hijo es estupendo y todo va muy bien, Ujú, ¿no? Eso también tiene un impacto negativo así como la sobreprotección tiene un impacto limitante porque no te deja desarrollarla, las personas, ¿no? De que tienen, o sea, si yo como madre no reconozco las dificultades de mi hijo, pues eso, no, a mi hijo lo que pasa es que lo molestan, y se defiende, pero mi hijo no pega, sí. me invento, ¿vale? Pues claro, el no reconocer la dificultad de mi hijo eh, y negar la existencia de eso en el agujero, pues, ¿qué hace? Pues que no le proporcionas el apoyo necesario que necesite ese niño para que el niño aborde y supere eso. Ujú, Entonces yo lo ignoro y eso que se desencadena, pues puede desencadenar pues, problemas también de autoestima en el niño, ¿no? Eso puede resultar en frustración. ¿Por qué? Porque no le ayuda a mejorar. No le doy el apoyo necesario. Y esto te lo aplico a una familia con un profe que digan, a este niño no le pasa ujú, nada, ¿vale? Lo que sea. Y después están las familias, que consiste eso de equilibrar eh, lo que sería, ¿no? La conciencia del agujero, la dificultad y el potencial, porque todos tenemos dificultades y todos tenemos potenciales. Y las familias que adoptan, o es más, que adoptamos un enfoque equilibrado, hay que reconocemos las fortalezas, pero también reconocemos las dificultades. ¿Mm? Y eso que es, pues yo me involucro activamente en fortalecer el relleno, porque está muy bien que yo te fomente las habilidades y las pasiones que tú tienes, porque tú eres bueno en eso, porque eso también nos pasa, que no miramos el relleno, no solo nos metemos en el agujero también, ¿vale? Entonces le ayuda a desarrollar todavía más la confianza y las competencias que tiene, y yo siempre lo digo a las familias, digo, pero es que eso es su profesión. O sea, si tú eres un flecha haciendo legos, tira para ujú, allá. No le des caña con la lecto porque está por debajo de la media. Bueno, está bien que te pongas ahí, pero dale caña con el Lego, que este va para claro, arquitecto, no va para abogado. claro. ¿Me explico? Entonces, claro, y el reconocer y abordar el agujero también ayuda a comprender mi necesidad y darle herramientas y estrategias de mejora. Es que es la combinación de las dos. Taparlo o negarlo, ¿vale? O indicar que en el agujero mi hijo tiene algo que no tiene, también resulta un impacto absolutamente negativo, ¿no? Si yo digo que mi hijo no tiene una dificultad de aprendizaje, por decir algo, Ya. lo que pasa es un Un vago, vago, eso sí. también genera un impacto absolutamente negativo, mucho más negativo incluso que decir que, ¿no? Que solo tiene agujero, porque a lo mejor no solo nos metemos en las debilidades y eso también es negativo, ¿no? Entonces tenemos que encontrar el equilibrio entre todo, pero tenemos que partir de la base que también nosotros lo tenemos. Ujú. Entonces, yo ser la madre top 10, yo no sé, en 25 años no me he encontrado ninguna y yo no lo soy seguro, Esto ¿no? también, esto que has dicho me interesa mucho porque es verdad que hay muchas familias que les da mucho miedo llevar a los niños a consulta o a evaluarlos por miedo al diagnóstico o a la etiqueta, ¿no? Y muchas veces es verdad que niños que tienen dificultades de aprendizaje, tanto de los profesores como de las familias, escuchamos, no, es que no se esfuerza lo suficiente, es que es vago, es que si se aplicara más. Y esa negación también sería parte del agujero, el no querer ver la dificultad que tiene el niño real. Claro, es un manejo y no, o sea, un manejo negativo del agujero. O sea, yo puedo tener un impacto limitante si soy una madre protectora y le tapo el agujero, Sí. ¿vale? Un impacto negativo si solo conecto con el agujero y mi hijo solo tiene debilidades y estoy metido en debilidades y obvio y no Ujú. miro el relleno, ¿vale? También si le indico que tiene en el agujero algo que no Mm, tiene, eso todavía es más negativo que solo mirar el agujero. Imagínate, exacto. ¿por qué? Porque encima no te reconozco nada Ujú. y el niño sigue con, ¿no? con el problema.
y el otro está en encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces, si yo ahí tengo una dificultad y me lo niegas, no permites que yo avance en ese sentido. Y eso, lógicamente, es un hándicap. Porque, y el hecho, y ahora lo meto con la neurobiología, pero es que el 90% de las competencias cognitivas se desarrollan el 90% antes de los 8 años. Si yo asumo que mi hijo tiene una dificultad a posteriori, la mejora de mi hijo es limitada. Por eso es tan importante la atención temprana, que está claro que ¿no? que el sistema ni educativo ni sanitario aboga por ello, ¿no? Vamos a contracorriente. Pero si yo tengo un niño con una dificultad, no es, el problema es que el diagnóstico se hace cuando el niño fracasa, pero el problema está desde que es bien pequeñito. Entonces, cuanto antes intervengamos, mejor. Me da igual el diagnóstico, pero trabaja con él, porque, a los 8 años, el 90% de las ventanas de desarrollo se cierran. No es lo mismo. Entonces, intervenir lecto a los 12 que a los 5 o a los 6, ¿no? Bueno, las bases, ¿no? Entonces, claro, ahí eso es determinante. Entonces, cuanto más tardes en ver el agujero de tu hijo, la necesidad de mejora, me da igual que no sé, o sea, si tú ves que el niño tiene una necesidad de mejora y sufre, no le tapes el agujero, dale las herramientas y el apoyo que necesita, foméntale lo potencial también y equilibra, pero no me lo tapes porque si no, no lo dejas desarrollarse. Claro. Ni lo Verlo y niegues, ¿sabes? aceptarlo también, ¿no? Porque a Ni lo veces vemos niegues, cosas, pero no nos cuesta aceptarlo, ¿no? Y eso es un claro. trabajo también nuestro de introspección y decir, a ver, ¿por qué choco directamente con esta idea de que no puedo aceptar que mi hijo tenga una dificultad? Porque lo estoy viendo, pero me cuesta aceptarlo, ¿no? Y Bueno, ponerle... porque a veces la dificultad de mi hijo conecta con mi dificultad. Exacto. Y cómo mis padres abordaron eso. Entonces, si yo ahora abordo y tal, a lo mejor me tengo que plantear, ¿sabes? Entonces, claro, todo esto es... Y a veces nuestras acciones, ¿no? O sea, yo siempre digo que no, en los padres que somos están los hijos que fuimos y no hay tu tía. Es que es así, yo, ¿no? Y por eso muchísimas veces las dificultades son transgeneracionales, porque lo que hicieron conmigo, o yo me voy a la otra punta o Lo repito repito, modelo. No hay, sí. ¿sabes? O repito el modelo tal que así, o me voy al lado contrario. Si mi padre fue autoritario, pues ahora yo soy chill out, ¿sabes? Y entonces el niño también se me va de madre igual, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser si mi padre tal, yo estuve reprimido y ahora que yo? Claro, porque es que no se trata de eso, ¿no? Entonces, o al revés, mi padre fue autoritario y yo también doy caña, ¿no? Para reafirmar que eso es lo que, porque yo salí bien, ¿no? Entonces, eso hay que hacer un autoanálisis de dónde viene y hacia dónde voy como padre, ¿sabes? Pero también como persona. Y dices también que he estado leyendo en la metáfora del donut que a veces intentamos los padres tapar el agujero de los niños por ellos, pero a veces también por carencias nuestras intentamos taparlos de ellos. He leído algo así, ¿puede ser? Ah, Vale. por supuesto, pero esto es lo de que, claro, te pongo un Sí, ejemplo. Vale. que me gustan mucho los ejemplos. Muy visual. Vale. Yo desde que mis hijos nacieron, ¿vale? Mi hijo tenía un mes y ya estaba encima de un avión, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo en mi vida, bueno, yo vivía en Barcelona y tenía suerte que me podía mover con mayor posibilidad que donde vivo ahora, ¿no? En Mallorca. Pero yo nunca económicamente tuve la oportunidad de viajar. ¿Qué hice yo cuando gané mi primer sueldo? Empezar a viajar por todos lados. Entonces, ¿qué dije? No, mis hijos van a viajar, ¿vale? Y cuando mis hijos tenían, ¿no? Mi mayor tenía 15 años, la otra 13 y la peque, se me sentaron, en la peque no decía nada porque a todo esto a ella todavía le va bien, pero se me sentaron y me dijeron, mira mamá, no, tenían 17 15, ¿vale? Se me sentaron y dijeron, mira mamá, que no queremos ir de viaje en verano. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser? Si es lo más bonito del mundo, esto es ser encendida, la cultura, ta, 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 ta. Y dice, mamá, que eres tú la que quieres viajar. Que esto es tuyo, que nosotros hemos viajado toda la vida, que nos queremos quedar en verano en la verbena del pueblo, ¿sabes? Con los Y no amigos. irnos 15 días, claro, y no irnos 15 días por el mundo. Dice, pero si nosotros llevamos 15 años viajando por el mundo, queremos quedar en casa. Entonces, claro, ahí, ¿no? Y mis hijos, que claro, que han nacido y vivido conmigo, ¿no? Tienen todo el rollo este, supongo, ya introducido. Y dije, claro, es que me dijeron, esto, literal, esto es tuyo, mamá. Fíjate. Y era verdad, era mío. Pero como yo había tenido esa carencia, quería que mis hijos no la tuvieran. Pero es que mis hijos no la tienen, porque es mía, no es Ellos desde que suya. nacieron lo tienen, ¿no? No es algo que ellos echen de menos, en falta ni nada. Claro,
otro día hablaba con una mamá y me decía, ¿no? Y estaban en discrepancias educativas entre el padre y la madre porque la madre da en exceso y tenía mucha dificultad para asumir, ¿no? Que su hijo pues conectara con la falta. Y entonces me la quedé mirando y le dije, ¿a quién le faltó de pequeña? ¿No? Y entonces el me dijo, a mí. Digo, pero es que a él no le ha faltado nunca, ¿no? Entonces, claro, si mi hijo no le ha faltado, ¿cómo le voy a dar de más si nunca ha tenido de menos? Entonces, eso es el exceso por mi carencia, porque yo con mi hijo también trabajo mis historias personales como hija en su momento. Hombre, es que si no, que Constantemente, venga además, alguien ¿eh? Sí, constantemente a constantemente. autoterapia, ¿no? Sí. Claro, el otro día tenía una adulta y hablábamos y ahora va a tener un bebé y le digo, vas a sanar tu niña porque había tenido tanta carencia, ella tiene tanto amor que dar, que yo le decía, vas a sanar a tu niña, porque le va a dar todo el amor que ella no tuvo y va a hacer bueno, aparte que lleva un proceso terapéutico enorme, ¿no? Pero que va a hacer parte de su proceso terapéutico, lo va a transferir a su hija. Cuida, y yo le decía, Cuidado. cuidado, no te pases, que ella viene sana emocionalmente, no viene destruida. ¿Mm? Porque, claro, uno le devuelve en función de cómo estaba yo. Y claro, pero es que la niña viene encantada de la vida. Claro. ¿Me explico? Entonces es ahí donde tenemos que hacer un poco el análisis de ¿esto es mío o es de mi hijo? ¿Esto es, ¿no? ¿Es una historia mía o es de él? Entonces, si es de él, vale. Pero si es mía, da un paso atrás. ¿Mm? Qué interesante todo esto, Elena. Bueno, como tú sabes, yo Mm. perdí a mi madre durante el embarazo y yo sí que eso lo he sentido siempre, ¿no? Como que el primer año de vida de mi primer hijo era como una carencia mía y una necesidad de suplir lo que a mí me faltaba, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, a mí me da la sensación de que él llegó como para devolverme a mí la vida y qué responsabilidad tan grande para un bebé que acaba de nacer, ¿no? Al final es una carencia mía y no suya, pero es Pero un... es normal, Exacto, es pero es normal, es normal. normal, claro. Claro, claro. Y qué bonito dar Mm, vida, ¿no? Después de una situación de estas, ¿no? Claro. Y hay cosas que te quedan, ¿no? Que te impactan, pero uno las tiene que reconocer y vivirla como normales. Ahora, de repente tengo un vínculo patológico, entonces diría, Elisa, vamos a hablarlo, ¿no? ya, Pero no es así, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, tuve durante el embarazo de mi tercera hija, tuvimos un problema de salud muy potente y casi nos vamos las dos. me Y, acuerdo. y yo siempre digo, yo siempre tengo un impacto, y mira que lo he trabajado, tengo un impacto siempre de miedo a que le pase algo, Mm. porque me dijeron que a lo mejor le iba a pasar algo a mí y a ella, ¿sabes? Entonces, como me lo comunicaron, yo creo que me quedé ahí anclada y entonces cada vez, no sé, cuando son dice, mamá, voy a venir a las 12 y a las 12 menos 10 ya estoy enviando un WhatsAppito, ¿qué tal? Ah, ya está, ya sí llega, ¿sabes? ¿Y con Porque los otros dos no te pasa lo mismo? ¿Te pasa solo con ella? me pasa, o sea, bueno, con el varón no me pasa nunca. Vale. Porque también mide 1,85 m y cualquiera se mete con él, ¿no? Pero tengo dos pibones, uno que hoy hace 20 años y la otra de 16, que claro, es que, bueno, pero que sean pibones, lo peor, son mujeres y Ya. sabemos cómo están las historias, ¿no? Y uno toma con mucha conciencia, pero aún así con la menor tengo o sea, siempre soy protectora, me preocupa que les pase algo, ¿no? Pero quizás un Físico, poquito más con ¿no? ella, ¿no? Sí. Pero con la menor, absolutamente desde pequeña, pero ahora es porque sale. Pero si se iba a comprar chuches a la tienda de al lado también me Ujú, pasaba, ¿no? Entonces siempre me he tenido que controlar mucho de no verbalizar ni de impedir que ella explorara, ujú. porque a mí ese impacto de que le pasa, pero es mi Miedo, historia. sí, Entonces, miedo. claro, ¿por qué? Pues porque venimos de donde estamos, Ujú. pero, ¿no? De donde estábamos, pero ¿no? Pero es algo mío y lo tengo que reconocer, lo tengo que aceptar, pero no tengo que hacer como si eso me Sí, no determinara. y Pero es que te tampoco, determina, y tampoco como pero si eso no existiera, eso existe, eso está ahí. claro, Claro. pero me lo trabajo, digo, venga, va, Elena, y es la más responsable, la más buena, ¿sabes? Quiero decir que es esto, ¿no? Si me tuviera que preocupar me hubiera pasado con la otra, no sé qué, me hubiera dado un palmo. Ya. Pero, pero claro, pero es un tema mío y lo sé, Sí. lo sabe, Ella ya lo también lo sabe, sabe. sí. Que ya sabe que a mí esto me dejó pillada. Y se me dice, mamá, que estoy, no te preocupes, que estoy bien, que estoy llegando. No, le he dicho a fulanito que tal, pues sí que estás más tranquila. Ujú. Y lo hablamos, que eso también es un tema súper Sí. importante Nosotros esto y que también, estas por cosas se tienen ejemplo, lo que hablamos un hablar. montón. A mí David me lo dice mucho, mamá, tú y yo somos muy sensibles, me dice, a nosotros nos afectan mucho las cosas. Esto yo creo que es un tema que también es importante que ellos lo verbalicen, lo hablen, lo expresen y entiendan también
de dónde vienen las cosas y también las decisiones que vamos tomando. Has dicho al principio algo que cada niño nos aporta algo diferente y con cada uno vamos a tomar una decisión diferente. A mí se me cae un niño, se me cae el otro, no atiendo igual a uno que al otro, porque sé que a uno le va mejor de una manera, al otro de otra, ¿no? Y al final es ir aprendiendo sobre la marcha también con ellos lo que funciona. Y Pero si me no equivoco, no pasa pasa nada. nada, porque es una necesidad de mejora, lo acepto y miro dónde Te y ya lo aprendo. meteré en el relleno cuando aprenda. Mm. Es como un regalo, ¿no? Oye, ahí hay algo que trabajar, ahí hay algo que rasca un poquito ahí, que al final seguro que aprendes algo de esa situación. No, y es que además es que el aprendizaje viene a través del error, el ensayo-error, no viene a través del ensayo-acierto. Si tú Ujú, aciertas, aprendes, o sea, aciertas, pero muchísimas veces aciertas y no sabes por ujú, qué. Y eso no es un aprendizaje, ujú, porque la próxima vez no tendrás ni puñetera idea otra vez, porque ujú, dice que el otro día sonó la flauta, pero no sé por qué aquello funcionó y se abrió la puertecita aquella, ujú, ¿sabes? Entonces, claro, el error es una oportunidad de mejora. ujú. Esto lo trabajamos mucho nosotros, por ejemplo, David, que va a ajedrez, es una de las cosas que trabajan un montón, ¿no? El que si siempre ganas, al final no aprendes nada, ¿no? Aprendes en base al error y el aprendizaje es continuo, no es solo una vez, es cada vez. Y, y la expectativa de mejora y de llegar a conseguirlo. Y eso creo que es muy importante trabajarlo también con ellos, ¿no? La frustración, el no pasa nada si te equivocas, te vas a equivocar un montón de veces hasta que consigas aprender de ello y luego, como dices, habrá otra cosa, ¿no? Luego buscaremos otra cosa que mejorar. Pues ahí estaremos trabajando esa cosa, ¿no? Y que si yo no conecto con el error, es como si no conecto con el agujero y por tanto yo quiero ser un muffin Bien, y no un donut y eso no puede ser. bien, exacto. ¿No? ¿Y cómo influye, Elena, todo esto? Has dicho al principio de todo, somos nosotras o nosotros, los padres, quienes ofrecemos. Los niños piden, pero si nosotros no ofreciéramos y no cubriéramos todas esas necesidades que tienen los niños, quizás todo esto no pasaría. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por poner una buena base, unos buenos límites a los niños, poder cumplirlo cada vez que mi hijo me pide algo, si sabe que es que no, cumplir ese no. Eso también es parte del agujero, ¿no? El cómo yo acepto que tengo que mantenerme firme. Yo creo que esto es algo súper común en las madres, que cuesta mucho mantenerse firme en el no cuando un niño pide las cosas muchas veces, se queja, llora y al final acaba enfadándose. Nos da tanta pena o tanto malestar que nuestro hijo lo pase mal que acabamos cediendo muchísimo a sus peticiones y esto vendría a ser otra vez el intentar tapar el agujero, ¿no? La idea ante esa situación, bueno, primero era lo que te decía, ¿no? De que tenemos hijos y hijos. Hay hijos que se regulan muy bien a nivel emocional y otros ¿no? Que tienen dificultades en la regulación. Hay niños que son más tranquilos y hay otros, ¿no? Que son ¿no? Más explosivos o que conectan con la frustración muchísimo más rápido. Pero en función de lo que haga yo, eso hará que se perpetúe, se mantenga y se empeore o eso lo llevemos controlado. Claro, si mi hijo hace una demanda y yo continuamente digo no, 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 sí, ¿vale? Mi hijo sabe, ¿no? Que se tiene que jugar la vida para que le compres el chupachup, ¿no? Casi se tiene que ahogar, pero al final se lo compras. Con lo cual, bueno, se jugará la vida cada día y se quedará casi morado porque hasta que no se ponga morado tú no se lo compras. Pero va a seguir haciéndolo. O tú te mantengas. El problema está cuando yo como madre cómo gestiono la emoción de mis hijos. Porque aquí no se trata de poner el límite. No, aquí el problema no está en el niño. Aquí está en cómo yo manejo el hecho de que mi hijo se desregule y cómo yo no tolero que mi hijo pase por el agujero, porque no se le cubra la necesidad. Pero ese no cubrir la necesidad lo va a fortalecer, no lo va a debilitar. Si yo no conecto con el agujero, con esa falta, y no te permite, después además es que nunca va a ser suficiente, porque si entonces yo se lo doy y le tapo el agujero, ¿vale? Va a vivir en la insatisfacción continua. El deseo está siempre en el agujero, siempre. Entonces, si yo quiero el chupa chup y tú no me lo das, ¿vale? ¿no? O yo te lo pospongo, o te digo de aquí 3 días, o te digo cuando haga los deberes, ¿vale? En ese momento, como tiene ¿no? Como tiene el chupa chup en el agujero, es probable que entre en crisis y tú lo puedes acompañar. Dices, bueno, yo ya sé que eso te molesta, pero es así y ya está. Llora lo que necesites. Pero luego él se vuelve a recolocar y desde ese momento, si quiere el chupa chup, ya sabe lo que tiene que hacer. No es que tú se lo quites o se lo prohíbas, sino que tiene una condición que tiene que ser después de la cena. Me invento. ¿Vale? Pero ahí está. Pero ahí el problema, yo que lo veo habitualmente, está en cómo yo gestiono
esa emoción de mi hijo y no tanto cómo ayudo a mi hijo a gestionar su emoción, ¿vale? Es permitirle que mi hijo conecte con la falta, porque Y es que la también vida diría yo, está Elena, llena de faltas mucho más complicadas, diría además. también no solo cómo gestiono la emoción del niño, sino cómo gestiono la mía. ¿Qué siento yo cuando mi hijo se pone así? ¿No? Porque a lo mejor es trabajar primero en mi propia gestión emocional y decir, ¿por qué a mí me chirría tanto que mi hijo se queje, que llore, que chille, que se enfade? Porque muchas veces nosotras mismas somos las que pues, estamos cansadas o agotadas o con poca paciencia y lo que decías antes, a veces cedemos, a veces no. Entonces, si va a depender de nuestro estado de ánimo, el niño se va a volver loco, no va a saber cuándo sí, cuándo no, por lo tanto lo va a seguir pidiendo siempre, ¿no? Porque como has dicho a veces, Bueno, dime, dime. más que loco, no se va a No volver, va, lo que le va a encantar, sí, exacto, sí. ¿Me explico? No va, pero Porque no va al a final entender muy bien cuándo sí, cuándo no, por lo tanto lo pido siempre y algún día, como has dicho, suena la campana y me lo dan, ¿no? Entonces, es el refuerzo intermitente Pavlov, ¿no? O sea, cuando entro por la puerta le doy, ¿no? exacto. El perro, ¿no? Veía la bata y salivaba. Daba Ujú, igual si le dabas la galletita o no se la dabas, ¿no? ¿Por qué? Porque como el señor le daba un día sí, un día no, el perro se la llevaba siempre. Pues esto ujú. es condicionamiento De toda clásico de la primero vida. de psicología, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, el tema de cómo yo gestiono la emoción o el por qué. Yo, tú sabes que yo sé, a mí me gusta mucho el tema racional, porque a veces nos metemos en emociones y nos vamos de madre, y yo soy más de preguntarse el para qué Ujú, que no el por qué. ¿Para qué lo hace? Y no por qué exacto. lo hace la cosa. No, porque claro, cuando era pequeño yo estuve, me fui a, ¿no? a trabajar 2 meses. No, no, no. O sea, Ujú, ¿para qué lo hace? Pues para que le des el chupachú. ujú, Ya está, para, ¿no? Para evitar comerse la salchicha, me da ujú, igual. Pero en el momento, en el aquí, en el ahora, ¿no? Entonces, yo ahí sí tengo problemas para regularme, ¿eh? Yo siempre, ¿no? abogo por la respiración profunda y después, si tengo a mi pareja, pues hacemos un change, ujú, que ya va, ¿no? Que uno se quede y el otro se va. Y luego, si realmente yo tengo un problema ahí para gestionarlo y no lo sé, ¿no? No lo sé abordar, pues lógicamente de pedir ayuda. Pero está claro que se acabó pegando un grito, uno pobrecito, ven aquí que yo te quiero mucho, eso es alimentar el desajuste ujú, del menor, porque es sumarle emoción a su emoción y ujú. eso va abocado al fracaso. Ahí no gestiona nadie. Entonces yo tengo que dejar a mi hijo con su emoción, acompañarlo desde la neutralidad, yo me quedo contigo, estoy a tu lado y tal y cual, pero no eso, pobrecito, no llores más. O, ¿de acuerdo? Entonces hay que él tiene que aprender a manejarlo solo, porque de eso se trata el autocontrol. Estoy hablando de niños, o sea, no de niños de 2 años, estoy hablando de niños de 5 años, Sí. de 4 o 5 años ya, ¿no? Entonces hay que hacer un acompañamiento, no hay que hacer un rechazo y después de eso, pues decir, ya está, sí, pues venga, vamos a cenar. Y Y ya está. como si no hubiera pasado nada. Claro, ¿por qué? Porque todo lo que ya le he dicho 200.000 veces que no ha funcionado no va a seguir, no va a funcionar Ujú. igualmente, ¿no? Entonces, a mí me dicen, bueno, pero es que no le tengo que explicar que entonces comerse el chupa chup antes de la cena es mal. Digo, se lo has dicho 200 veces, pues ya Pues ya está, lo sabe, no hace falta. no hace falta volver a explicarlo. Todo esto que estás Digo, diciendo, se seguro que hay explica, muchas que están por aquí que conectan con estas ideas porque has dicho muchas cositas que trabajamos en los cursos, el tema de sumar emociones lo trabajamos muchísimo y a veces cuesta entender, les cuesta entender la parte positiva, ¿no? El cómo es posible que yo, que ayudo, acompaño y protejo a mi hijo, le estoy sumando emoción. A veces les cuesta entender esa parte, ¿no? Parece que solo sumo emoción negativa, pero la positiva también la sumamos. Entonces el niño si está en el 8 se va a ir al 12, ¿no? No va a bajar esa emoción. Entonces, todo esto que pero está... es un tema de no aceptar de que mi hijo conecte con la falta. Ujú. Entonces, como Volvemos yo otra llevo vez muy a lo mal que mismo. Sí. volvemos al agujero, entonces, pero es que yo tengo que hacer a que mi hijo, o sea, tengo que favorecer que conecte con las Ujú, fortalezas, pero también con las debilidades. Y si mi hijo es lento de ujú. narices, pues tiene que saber que es lento de narices. Y si le digo, venga, va, tío, me espabila, no lo voy a traumatizar. No. Porque después cuando lo hace bien digo, tío, eres una caña con Mm. las mates. Incluso ¿Sabes? sabiéndolo, y podremos aceptarlo y podremos buscar ayuda, ¿no? Que es el proceso al que queremos llegar, el ofrecer herramientas Bueno, al pues niño. exacto, o que se lo, O ¿no? sí, O o que que se las estudie busque más, que solo, tampoco, ¿no? Pero, sí. ¿no? Bueno, Elena, cuéntanos un Quiero decir que ahora poquito. no hay que sobreayudar para que No, todo lo del agujero lo... exacto. Ahora todas las mamás tapando el agujero. No, no. Cuéntanos un poquito el curso que tienes este sábado, que viste empieza el sábado o es un curso de un día. Cuéntanos un poquito el tema del duelo. Ah, bueno, el tema del duelo. Yo me metí mucho en el tema del duelo y las técnicas bueno, las técnicas proyectivas las he trabajado siempre, Ujú, pero sobre todo desde el 2020, desde que hubo la pandemia, porque trabajé primero con mi sobrino que se murió su mamá
mi cuñada, y luego a partir de ahí, claro, te puedes imaginar lo que fue aquello, una inmersión en duelo, ¿no? En duelo no elaborado muy bestia. Y después, bueno, acompañando a los peques, pues en todo el proceso terapéutico. Entonces me metí con técnicas, pues, ¿no? Más junguianas, la caja de arena, ¿no? Y todo el trabajo con dibujos y con, ¿no? Arte terapia, etcétera. Y el curso de duelo en la infancia es un recorrido, ¿no? Es un recorrido, lo he puesto, no tiene un subtítulo, es o cuando el arco iris, ¿no? Lo taparon las nubes, que fue, ¿no? un título de un dibujo que me hizo un niño que su papá había muerto, y es un recorrido por toda la historia de este niño a través del material terapéutico, ¿no? Entonces se ve muy bien cómo va procesando toda la historia a través de las técnicas proyectivas, y explico las técnicas proyectivas, pues dibujos, ¿no? Técnicas más de narrativas a través de cartas, y después técnicas de juego, y de cómo va el niño progresivamente. Lo hago solo con un caso porque creo que es muy gráfico, y cómo él va procesando toda esa situación de dolor y de duelo, y cómo sale de ahí, ¿no? Un aspecto muy bonito. También conecta un poco con el tema de la disociación. Los niños ante situaciones traumáticas muchas veces se disocian de la realidad y parece que ni sienten ni padecen, cuando en realidad están disociados del dolor, porque el cerebro es muy Ujú. inteligente, y cuando un niño recibe un impacto muy bestia, como es que mi papá muera de repente, nos quedamos congelados, ¿no? Entonces transito por ahí que ni siento ni padezco, y muchas veces yo creo yo quiero hacer una mirada muy importante a eso, pero sobre todo con cuestiones más comunes, ¿no? Porque la muerte ¿no? de un padre o una madre es menos común, cierto es, pero lógicamente impacta muchísimo, ¿no? Y más para un menor. Pero cuando hay situaciones de estas por ejemplo, de separaciones, de divorcios, ¿no? Mm. Emigrar a otro lugar, ¿no? Cambiar de escuela. Hay situaciones de duelo que los niños a veces se desconectan porque no lo pueden tolerar, y los adultos nos da la sensación de que el niño está estupendo y maravilloso y que lo lleva genial, ¿no? Entonces es interesante, pues, rascar un poquito y ver si realmente es así, o el dolor está, ¿no? Está más abajo, ¿no? Entonces con este taller lo que hago es eso, ¿no? De trabajar con los menores a través de técnicas proyectivas, y procesar las situaciones traumáticas y de duelo, ¿no? Vale. Es un trabajo muy bonito, a mí me encanta. Vale, qué bonito. Tengo Sí. actualmente a dos familias que han perdido al papá. Una familia hace muchos años, creo que los niños tienen ahora 11 y lo perdieron cuando tenían 3, pero es un duelo que todavía no está elaborado y creo que es muy interesante para esta familia. Y también una mamá que acaba de perder ahora a su marido hace un par de semanas. Entonces, sí que me gustaría recomendarlo. ¿Y cuánto dura, Elena? ¿Cuánto tiempo dura el curso? Es toda la Toda la mañana, mañana del es sábado, toda la ¿no? mañana. Vale, Sí, toda la mañana del sábado, de 9 a 1:30, o vale. de 9 a 1. Genial. Pues nada, para todas las personas que os interese, ¿es posible hacer un trabajo previo, anticiparse? No sé si se refiere al duelo. ¿Preparar el Sí, supongo que sí, duelo? sí, y es maravilloso eso, es maravilloso y muy bien preguntado. Cuando hay una situación Ah, mira, dicen a con un cambio cambio de de país. país. Ujú. Sí, entonces, claro, lógicamente se tiene que informar, y digamos que tenemos un tiempo de oro para despedirnos en este caso del lugar donde Ujú. estamos, ¿no? Y construir, por ejemplo, pues recuerdos, ¿no? Hacer un baúl de recuerdos que me lo pueda llevar, ¿eh? Es un tiempo de despedida. Nos puede pasar tanto a una situación de que, ¿no? De que me cambio de país, porque en los cambios de países es que es impactante, pero brutal, porque yo soy emigrante, yo soy nacida en Argentina, y por motivos políticos, yo a los 4 años tuve que emigrar por motivos políticos, hubo el golpe de Estado, y bueno, historias tuvimos que emigrar rápidamente en 4 días, además, y yo que cada verano hago un trabajo terapéutico de estos intensos de 2 semanas, que siempre digo yo que me ponen boca abajo, me sacuden y luego me levantan, ¿vale? Cuando empecé a trabajar, ¿no? A través de técnicas más de PNL, ¿no? Y tal, me di cuenta, porque después mis papás se separaron y tal, yo pensaba que el tema de la separación de mis padres había sido complicado, ¿no? Y que había una historia ahí, y es que Mm. es verdad que hay, pero sobre todo había una historia de la inmigración, de haber cambiado de país. Y yo tenía 4 años, y el impacto es brutal. Y después lo he estudiado, ¿no? El duelo migratorio.
y es alucinante. O el otro día estaba en un aula trabajando del donut, pero en aula, y de repente los niños tenían que poner en su agujero aquello que les faltaba y claro, y el niño ¿no? se descompuso y lo acompañamos todos. ¿Por qué? Porque tenía mi casa, mis abuelos, ¿no? Mi colegio, mis amigos, y es politraumático Exacto. emigrar, es politraumático, no es solo una cosa, son 5, 6, 7, Mm. ¿no? Y entonces a veces ahí no ponemos mirada. Llega un niño emigrante al aula y todo el mundo está, ¿no? Pensando en que se tiene que Mm. adecuar en aprendizajes a nivel de tal, pero está ahí absolutamente, Está ¿no? de cuerpo En proceso de presente, duelo, pero sí. claro, Sí, y no elaborado, ¿no? Que son los duelos silenciosos, sí. los más difíciles, ¿no? Porque hay duelos que se acompañan y otros que no, ¿no? Entonces es muy interesante si previamente nos podemos ir despidiendo de los Mm. sitios, llevarnos un recuerdo. ¿M? ¿Cómo detectas, Y bueno, Elena, que un duelo no está elaborado? Cuando ves al niño que está bien, está tranquilo, está aparentemente feliz, ¿cómo conectas con esa idea de que no está elaborado el duelo? bueno, no me lo dicen ellos, Ellos. no Exacto. verbalmente. Me lo expresan ellos no verbalmente a través de las técnicas, a través de los dibujos, a través de, ¿no? A través del juego, me lo cuentan ellos, que no lo han elaborado. No, porque piensa que en situaciones de duelo y de trauma el impacto va al hemisferio derecho, no va al hemisferio izquierdo. Entonces se queda muy conectado con el tema de las imágenes, ¿no? Ujú, Cuando uno tiene una situación de duelo o de trauma impactante, tú te acuerdas de una ujú, imagen, te acuerdas de imagen, no tienes una ujú. narrativa. Entonces, todo lo que es dibujo y juego permite que el niño pueda expresar a nivel de hemisferio derecho, pues toda la simbolización. Y a partir de ahí trabajamos, ¿no? Pero por eso tenemos que conectar. No, las palabras no Mm. ayudan en estos casos a los peques, ¿no? Un adulto puede tiene narrativa, pero un niño no. No. E incluso ni ellos muchas veces saben, ¿no? Qué bonito y qué duro a la vez, ¿eh? Pero Ujú. qué trabajo Sí, más sí. bonito, Elena. Nada, yo recomiendo muchísimo este curso. A mí me gustaría mucho hacerlo también, así que puede que nos veamos el sábado por ahí, si Ta- consigo sacar Yo te, tiempo. yo, yo te invito, yo te invito. Gracias. Y quería contar yo también un poquito que el viernes empezamos con el nuestro. Es un curso de un mes, dura 4 semanas. Es el de gestión emocional de la madre. El curso es el primero, luego detrás vienen muchos otros. Eh, y cada día yo lo que hago es mandar un vídeo de unos 5 minutos con contenido del día que vamos a trabajar, del tema que estamos trabajando ese día, y abrimos el foro de dudas durante todo el día para que las familias puedan ir preguntando, poniendo ejemplos, resolviendo casos, etcétera. Y luego una vez a la semana hacemos un directo de más o menos 1 hora y media, 2 horas, hablando sobre todos los temas que hemos tratado esa semana. Tenemos un foro de dudas, tenemos consultas privadas, bueno, hay un montón de cosas incluidas en el curso. Así que también animo a todas esas familias que quieren trabajar la gestión emocional a que se apunten este viernes y eso, que abrimos un grupo nuevo. Así que con muchas ganas de Qué empezar también este bien, grupo. qué bien, qué bien. Y Pues nada, me alegro. gracias. Están en buenas manos. Gracias. Que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Sé que tienes muchísimo lío y que has hecho ahí el hueco. Hace muchos días ya que hablamos de esto y que teníamos el hueco ahí cogido, así que te lo agradezco un montón. Un Y creo que ha gustado placer. bastante. Hay por ahí algunas preguntas que luego contestaré por privado. Y nada, si queréis encontrar a Elena, ¿dónde te pueden encontrar, Elena? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Elena Alvarado A, y después en mi página web, elenalvarado.cat. Allí tienen un blog que hay mucho tema educativo por si os interesa, de artículos míos. Y luego también tengo un canal de YouTube con dinámicas con niños que también que también se llama, ¿no? El Alvarado, que os puede interesar como recursos terapéuticos, pero aplicables, ¿no? Entonces creo que os pueden venir bien porque da la esencia de la idea. Al final yo siempre digo, ¿no? Que la terapia al final tendría que estar en la calle, no tendría que estar en un despacho y que lo que yo enseño es ¿no? A estar bien conectado con la vida ¿no? Y estar, ¿no? En sintonía. Eso es. Como decía San Agustín, aceptando lo que la vida te da y lo que la vida te quita, Mm. ¿no? Pues un poquito eso, ¿no? Entonces a transitar más tranquilo. Y con lo cual yo creo que los ejemplos que hay allí también les puede servir de cara a, pues no sé, alguna duda que tengan con sus hijos, etcétera. Vale. Y Vale, genial. nada, Pues ahí te encontramos. Muchísimas gracias, Elena, de verdad. Ha sido un a placer ti y nos vemos pronto. igualmente. Un besito a Muy bien. todos y gracias por estar. Chao. Chao, chao. A Gracias por ti. estar. Chao.
Chao.